Hola Mike, qué padre estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y que me encanta hablar de este tema. Creo que es un tema, como bien dices, muy relevante para nuestra salud mental, física y social también. Así que estoy feliz de estar aquí contigo. Bienvenida Gaba, yo tengo ya tiempo de conocerte, me siento muy contento de que puedas estar acá con nosotros y hablar de este tema. Es interesante porque cuando me mandaron el tema del que íbamos a hablar, yo decía, histeria colectiva es como un término bien fuerte. O sea, realmente es hablar de histeria colectiva en equipos de trabajo y que todo el tiempo estén en esa histeria, está cañón. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, bueno, ¿qué son estos equipos masoquistas 24/7 con histeria colectiva? Creo que eso es algo que estamos viendo, ¿no? Creo que yo hace 20 años que trabajo con equipos como consultora, como coach, y hay patrones que se repiten y además se han acelerado en este último tiempo, ¿no? A pesar de que tuvimos un parate en la pandemia, pospandemia se aceleró esta histeria y tiene que ver con cómo estamos realmente creando estos espacios de colaboración, cómo estamos funcionando, cómo estamos aceptando lo que hacemos, y estos patrones tienen que ver con estar acelerados, ansiosos, en automático, desconectados, o sea, desconectados de nosotros mismos y de los demás. Entonces, eso genera toda una situación que yo digo que estamos provocando el dolor que nosotros mismos padecemos y pareciera que lo disfrutamos, porque justamente está autoinfligido, ¿no? Desde ahí sale este concepto del masoquismo, que es un poco provocador, pero creo que sí es así. De hecho, yo lo viví en carne propia, o sea, no es algo que fue ajeno a mí. Es más, creo que el masoquismo no se cura del todo. ¿Sabe? Es muy fácil caer en eso, es muy fácil caer en nosotros mismos provocarnos situaciones de estrés extremo, de estrés que ya no es productivo, que nos saca lo mejor de nosotros, y meternos en eso y estar saboreándolo sin darnos cuenta, ¿no? Eso tiene que ver un poco con eso. O sea, el masoquismo es disfrutar el dolor. Sí. Y en este caso, hablando del trabajo, es estar buscando la manera en la que sufras. Hace unos cuantos episodios hablamos acerca del burnout. Eh, un equipo masoquista es al amante del burnout. ¿Le encanta sentirse así o cómo es? Está en el límite siempre, ¿no? Y creo que obviamente son individuos masoquistas que forman equipos masoquistas, que tiene que ver, obviamente, esto de que digo, de que gozamos el dolor o nos encanta el dolor, es como pareciera que es así, porque justamente en esta inconsciencia también colectiva no nos damos cuenta que somos nosotros quienes estamos provocando. Es un poco desde ahí, desde la inconsciencia, parecemos masoquistas, ¿no? Desde ahí está. Entonces yo creo que es mucho, y observando los equipos, Mike, hay tres patrones que se repiten. De hecho, tenemos una herramienta que mide patrones de pensamiento individual y grupal y podemos sacar cómo es la tendencia del equipo. Y si comparo, yo te hice el ejercicio de comparar más de 400 personas que lo han tomado de diferentes equipos, y hay tres que se repiten en todos y que son tener alto estos tres patrones. Uno es el patrón que le llamamos de acercamiento, que es cuando me invitan a un proyecto, yo enseguida veo como sí. Entonces estoy dentro, sí, dentro. Entonces ese sí rápido a todo lo que nos proponen. Y eso se da mucho en los equipos, ese patrón de, especialmente si viene de dirección. Cuando los proyectos vienen de dirección, de mis jefes, jefa, solemos decir que sí muy fácilmente. Búsqueda, un tema ahí detrás, ¿no? búsqueda de aceptación, claro. Totalmente, viene de muchos miedos y necesidades que están más agendadas en cada uno de nosotros. Ese es uno de los patrones, es decir que sí a todo, entrar a los proyectos sin detenernos ni siquiera a pensar si entra en la agenda, si es posible, si hay recursos, si te da la vida para hacerlo. Entonces te llenan la mochila de changuitos, ¿no? Y ahí vas cargando y cargando. Entonces ese es uno de los patrones. Otro patrón es como un patrón de mirar siempre el vaso lleno como lo que funciona. Entonces, desde una mirada como apreciativa, yo digo que a veces es un hiperoptimismo, donde vemos y decimos, bueno, esto creo que está bueno, sí, está bien, así lo hacemos, así lo vamos a hacer y con esto funciona y tenemos todo. Es como esta mirada donde no somos críticos para decir, oigan, a ver, ponemos la pelota, esto no está funcionando, esto nos pasa cada vez que estamos haciendo algo
juntos. Entonces también esa parte del hiperoptimismo, que se llama un poco un patrón de igualación o de matching, donde hacer siempre machear lo que está funcionando. Y el tercero es el locus de control interno, que es la sensación de que yo puedo con todo y que no necesito ayuda. Entonces esos tres combinados es una bomba. Exactamente, es una bomba radioactiva. Y bueno, ahí ahorita estamos hablando de equipos, pero la raíz es la persona, porque ahorita dados estas tres cosas que me acabas de decir, en el primer caso es búsqueda de aceptación. Totalmente, es algún rollo que traes en tu casa, algún rollo de pareja, algún rollo de no sentirte suficiente, o sea, hay un sinfín. El segundo que me comentaste, ¿cuál fue? El de ver todo color de rosa. Ver todo color de rosa, este hiperoptimismo del cual hablabas, es esta parte en la que de repente decimos, claro que sí, sí podemos, y de repente ya sabes, esto, fíjate que lo del hiperoptimismo lo veo mucho en la generación millennial. Es como de, y sí, sí podemos, y lo vamos a lograr. Así tengas el cerro de evidencia que hace que descubras que no puedes, aún así dices, sí, sí puedo. Pero creo que eso tiene que ver más con la parte generacional, porque si tú abordas a un baby boomer o abordas a un generación X, es como, a ver, no, espérame, antes de decir que sí, vemos, ¿no? Y estas últimas generaciones es como de, si me llena lo hago, si no, no. Entonces ahí es como encontrar un equilibrio. ¿Y el tercero cuál fue? Y el tercero es el locus de control, o sea, el interno, que es yo puedo con todo. O sea yo lo hago, yo lo resuelvo, depende de mí que suceda. Y ahí es donde generamos a estos líderes tóxicos que creen que todo lo pueden, todo lo saben y que hace poquito veía un meme que decía, en mi libro, quítate de aquí pendejo, en mi libro acerca de trabajo en equipo explico tal cosa, ¿no? Entonces es entender que no podemos hacerlo todos solos, pero también tiene una raíz profunda en la parte personal, ¿sí? Ahora, lo interesante, hablando de la teoría de pares, ¿sí? Nosotros buscamos gente que se parece a nosotros, entonces si ya de por sí estamos tocados, buscamos un equipo de trabajo similar a nosotros, es este asunto de crear el dichoso masoquismo del cual hablas, ¿no? De manera inconsciente estar buscando con quién me voy a sentir estresado, con quién me voy a sentir extralimitado y también con quién voy a sentir esa euforia, porque ahorita hablando del hiperoptimismo, eso es, la gente siente esa euforia de sí, vamos a poder y lo vamos a lograr y se echan porras y todo este rollo, aunque en realidad no están siendo objetivos, ¿no? Exacto, y en ese caso, por ejemplo, aparece mucho este hiperoptimismo, conectándome con eso lo último que comentaste. Cuando alguien no está sintonizando con ese optimismo y es más grinch, más crítico, como que saca lo que no funciona y levanta la mano para no para quejarse, pero para decir, oye, me parece que esto no va a funcionar así, ¿no? Echémosle una pesada. Normalmente el grupo, cuando ya está en esa energía, en ese mood, tiende a abortar a ese miembro del equipo o lo calla, entonces ya no le da voz o no lo busca o ya pues, es que tiene energía rara, pues sí, porque no está con ese hiperoptimismo que queremos ver en los demás. Pero definitivamente, como dices, sí tiene que ver con nuestras propias necesidades como individuos humanos y con la cultura. Entonces se exacerba ahí. O sea, es con la cultura que estamos acostumbrados al culto al sacrificio. A que la cultura nos diga que lo mejor es que te sacrifiques por el objetivo, que no duermas, que no comas. Cuanto más te estés dispuesto a dar todo de ti, pero al extremo, entonces como más chingón eres y es un tema como heroico. Entonces yo me agarro de mi posibilidad de ser héroe y la organización crea como un caldo de cultivo para que eso se dé de una manera no funcional o poco saludable, ¿no? Oye, ¿en tu experiencia hay algún sector que tenga más masoquistas que otros? Es que no te sabría decir porque no he trabajado en todos los sectores, pero yo te bueno, de los que conoces. Claramente que con uno que hemos trabajado bastante en los últimos años y es consumo masivo altamente masoquismo ahí. Te me escuchan decir, ¿por qué dice que soy masoquista? No, creo que sí, porque hasta a veces habla mucho de quién entra o no entra en la cultura y casi que el deber ser es que soportes el tipo de presión que es así muy agresivo, competitivo, por el mismo tipo de ambientes. Ha evolucionado, cada vez hay como más
conciencia de cuidado de las personas y de los equipos y de los grupos. Sin embargo, la propia industria, al ser tan competitiva, se presta para encontrar estos altos masoquismos. Y de hecho, justo por ese tema se ha creado la NOM 035, que habla acerca de la salud emocional, y hoy día ya no es si quieres, es obligatorio. El objetivo en algún punto será acabar con este tipo de masoquismo laboral. Y ahorita mientras hablabas estaba pensando en que tal cual en el masoquismo hay pasivos y activos. Ahorita del que tú hablaste es del pasivo, pero también hay un masoquismo, del que hablaste fue el activo, y hay masoquismo también pasivo, que es, por ejemplo, estas empresas en donde ya llegas y tiene que ver con lo que hablábamos de las generaciones. Son empresas un poco más viejas en donde, hablando en específico a lo mejor de gobierno, ¿no? Ya sabes cómo es esto, ni le muevas. Ahí cualquier intento de hiperoptimismo es acallado en el momento, ¿no? Es como, no, esto no se puede. Y para cualquier cosa que se ofrezca, para cualquier cosa que te digan, oye, es que podríamos proponer, ¡pum!, se acalla, ¿no? Y también hay industrias en donde es así. Digo, un claro ejemplo es gobierno, pero también debe de haber industrias donde el masoquismo sea también pasivo. Totalmente, es como esto de la sumisión, ¿no? Sí, claro. Que estás aguantando, que agachas la cabeza y bueno, si lo disfrutas, si realmente eres masoquista, pues ahora sí que pues dale. es tu perro, ¿no? Pero si no lo disfrutas, está cómo hacemos para desarrollar esa valentía para poner límites. Claro. Para realmente expresar esto que, ¿sabes qué? Yo no le entro. ¿Cómo identificar que eres masoquista? Pues yo creo que tiene que ver con, primero, hacernos conscientes, ¿no? Y un poco decimos, porque lo hemos venido trabajando, ¿no? Desde la compasión. O sea, tampoco es que de repente digas, sí, soy, ay, no, ay, qué horror, ¿no? Sino más bien es en darte cuenta en qué momentos te estás tú mismo creando condiciones laborales, hasta de vida, que atentan contra tu salud, tu bienestar, tu talento, tu expresión, tus necesidades, a veces necesidades básicas, ¿no? Que estás desconectado, o sea, ¿cómo te estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, hay un caso que me pasó a mí en un equipo, yo era parte del equipo, y en un momento éramos un equipo de ventas, y entonces estábamos creciendo, era un momento muy desafiante para todo el equipo, necesitábamos crecer para vender la producción que teníamos, que había crecido, entonces sabía que era muy retador, ¿no? Entonces estábamos todo el equipo, cada uno tenía una región y demás. No quiero dar mucho detalle porque tampoco se trata de quemar a alguien. Pero al final, dentro del equipo había un personaje, voy a decir personaje ya, no voy a decir nombres, un personaje que era como, en ese momento era diferente a los demás en el equipo. Y de alguna manera siempre quería como lucirse y llamar la atención, quedar bien con el jefe, cosas así que llegó un momento como que el equipo nos empezó como a molestar, ¿no? Esto de, oye, entonces ¿qué empezamos a hacer? Pues obviamente cada comentario que hacía, cada cosa que nos enterábamos, en ese momento teníamos un Excel, hazme un favor, no, bueno, sí, todavía los dinosaurios poblaban la Tierra. Exactamente, y entonces era nuestra vía de comunicación y aún así nos ocupaba muchísimo de este personaje, o sea, era el protagonista de nuestras historias, de nuestras quejas, de nuestra indignación, de todo lo que nos gustaba. Entonces cada vez que pasaba algo ya era cuestión de que entre nosotros nos relacionábamos y hablábamos mal de esta persona y llegaba y poníamos caras como, ay, otra vez ya llegó. Entonces, hasta que llegó un momento que, fíjate qué interesante que eso tenía un lado positivo. Claro que el vínculo entre nosotros, los contrarios, se fortalecía. Cada vez éramos como más compinches de hablar mal de esta persona. Sin embargo, donde estábamos poniendo la energía era totalmente improductivo, totalmente tóxico para nosotros mismos, porque hasta nos enojábamos de solo hablar de esta persona, jamás fuimos a decírselo, y entonces se creó un ambiente muy nocivo para el equipo, para la colaboración. Entonces, eso para mí también era el masoquismo, ahí era donde éramos el grupo, siendo masoquistas y generándonos a nosotros mismos un malestar, en lugar de plantearlo, e incluso, ¿sabes qué?, acercarnos a conocer a la persona, entender por qué hacía lo que hacía, desde dónde. Además, eso es muy humano, estamos acostumbrados a no hacernos cargo y buscar
una situación, una persona, un objeto que fue el culpable de lo que nos ocurrió. Y en este caso, dado lo que tú dices, pues encontraron a su puerquito y de ahí descargaron todo. ¿Qué efectos físicos y psicológicos puede tener estar en un equipo masoquista? Yo creo que lo puedes sentir en ti como que estás todo el tiempo rumiando, ¿no? Creo que es muy importante darte cuenta de qué tipo de presencia tienes en tu vida personal y en el trabajo, que también es personal. Y creo que tiene mucho que ver con eso, estar en automático y estar siempre rumiando y a veces no puedes ni dormir, ¿no? Porque estás siempre preocupado, enganchado con lo que te quedó pendiente, con lo que sigue mañana, con emociones que en el momento no procesas y no te generan estados de ánimo que sostienes mucho tiempo, ¿no? Porque a veces dices, bueno, qué padre que te enojes y reacciones, siempre y cuando no rompas nada, pero digamos que hay una reacción que te ayuda a salir de ese enojo que es muy sano. Pero cuando lo sostienes y nada más estás drenando tu energía por ahí, ese es un gran síntoma. Tú te das cuenta, a veces te agotas el solo hecho de estar metido en un enojo y frustración constante. Entonces creo que ese es un gran indicador, ¿no? Que estés agotado, que es un poco parecido a lo del burnout al final del día, ¿no? Ese agotamiento, ese no parar nunca, no frenar. Eso es un gran indicador de que probablemente no estés resolviendo lo que necesitas resolver, teniendo las conversaciones que necesitas tener, poniendo límites en tu día a día. Entonces de ahí esa parte es muy física. Hasta a veces te estás perdiendo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuántas conversaciones, y eso ya no es físico, es del entorno de tu contexto, ¿no? ¿Cuánto hace que no ves a tus amigos? ¿Cuánto hace que no tienes una conversación con tu familia? ¿Qué tipo de escucha estás teniendo? Creo que también las redes sociales, esta parte de las nuevas tecnologías, la cultura de la inmediatez en la cual estamos viviendo, es un incitador también al masoquismo, ¿no? Sí, seguramente, y ahí otra vez te decía yo también soy víctima y es muy fácil caer en eso, ¿no? Como en esa necesidad de estar presente, ¿no? De estar mostrando todo el tiempo lo que haces, eso es muy demandante. No solo haces lo que haces, sino encima tienes que ver de qué manera lo muestras, lo compartes. Una vez que identificaste que eres masoquista, ¿cuáles serían como los 3 pasos o los 3 insights más importantes para empezar a salir de ahí? Porque bueno, al masoquista le gusta y llevarlo a un extremo, pues evidentemente todo lo que llevas al extremo te hace daño. De vez en cuando una nalgadita no pasa nada, pero ¿cómo si ya identificaste que ya estás en un punto fuerte en el que ya estás, primero tú a nivel personal y después ya te diste cuenta que tu equipo está exactamente igual de jodido que tú, ¿qué puedes hacer? Primero es esto de hacerte consciente, ¿no? Cómo estás viviendo tu vida, tu camino. Y ahí, para mí, es activar un poco la autocompasión. Justamente esto que decías conecta con lo que decías hoy de por qué tenemos esa necesidad de decir que sí a todo, de entrarle, de querernos superhéroes. Y esta autocompasión para mí es reconocer que somos imperfectos. Darnos chance de equivocarnos y aprender. Y darle chance al otro también, ¿no? Es esa autocompasión de donde yo me doy permiso de no ser un superhéroe, me doy permiso de frenar, de dejar de hacer cosas. Y eso va pegado a la segunda estrategia, esa sería la primera. La segunda para mí es una herramienta, que es, y a mí yo lo vengo trabajando desde hace años y nunca terminas, es como muy fácil caer. Y se llama, y tiene que ver con el decir que no, o sea, aprender a decir que no. Y como herramienta para mí es, yo he hecho un acto de conciencia dándome cuenta de decir, bueno, ¿cuánto sí dije hoy que hubiera querido que fuera no? Porque eso es una lista de posibilidades que dejaste atrás, de posibilidades que perdiste. Entonces yo hago la lista de, le dije que sí a esto y yo sabía que me iba a dar flojera, yo sabía que no iba a tener mi tiempo. Y le dije que sí a esto y ahora tengo que estar 10 horas por día dedicándole a un tema que ni siquiera me interesa tanto. Y así te vas y obviamente ahí tienes una cantidad de cosas a las que le dijiste que no sin darte cuenta.
Claro. Es esto de hacerte consciente de tus propias decisiones. Estás eligiendo decirle que sí a esto y le tuviste que decir que no a todo esto, que es lo que más te conecta con lo que tú quieres para tu vida, para tu futuro, tu visión, tus objetivos, tu familia, tu empresa, lo que sea, ¿no? Entonces creo que ese es un gran ejercicio. Aprender a decir que no y ser conscientes de a qué le estamos diciendo que sí. Ahorita hablamos mucho del tema personal, o sea, estás dentro de un equipo, pero como persona requieres hacer esto. ¿Qué requieren hacer las organizaciones para evitar este tipo de equipos masoquistas? Porque bueno, independientemente de que tener a un equipo así te puede dar la percepción de que es un equipo que está trabajando, en realidad lo único que estás haciendo es quemando a tu gente. Entonces, como empresa, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Totalmente, no es sostenible, ¿no? A Claro. menos que tengas masoquistas reales y gozándola plenamente, ¿no? Pero sí, creo que como empresa lo que hemos visto en los equipos es que no paran la pelota, no frenan. O sea, el mismo ejercicio que haces tú en lo individual lo necesitas hacer grupal. Como equipo, ¿a qué necesitamos decir que no? ¿Qué podemos dejar de hacer? Un equipo nos contaba que hacían reuniones de stop doing. Una reunión solo para ver qué podemos dejar de hacer. ¿Para qué seguimos haciendo un reporte que nos lleva 4 horas? Porque además siempre tiene error en la plataforma y hace años que es lo mismo, o aunque sea nueva la plataforma, pero no jala bien. Lo seguimos haciendo, nos lleva un montón de tiempo, lo entregamos, lo retrabajamos y nos dimos cuenta que a nadie le importa, pero como salió de un pedido que aceptamos, lo seguimos haciendo. Y así muchas veces incluso es el dejar de hacer no es solo en el equipo, sino es en la relación interequipos. Entre equipos, porque muchas veces esas demandas vienen de otros equipos, de otras áreas, de tu cliente interno. Entonces también es eso, es plantear, a ver, ¿le sigue sirviendo esto o le sirve de la manera que lo estamos haciendo? La verdad que lo único que veo es el indicador que me estás poniendo al final. Ok, ¿para qué estamos dedicándole 4 horas a un reporte que lo podríamos hacer en 10 minutos? Ese tipo de cosas tiene que ver con darnos cuenta como equipo, y para poder hacer eso, Mike, es conversar. Realmente las conversaciones en los equipos hoy en día y desde hace años son muy básicas, demasiado cortas. Nos vamos al checklist de lo que tenemos que hacer y ya. Pero no paramos la pelota y eso es muy importante hacer. Yo creo que es importante, como dices tú, hacer un alto, pero también quitar como este rollo. De repente nos llenamos de KPIs y de indicadores y de normas y de... A ver, espérame, ¿sí? Ve a la raíz. ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? De ahí de estas metodologías como SMART, etcétera, que son funcionales, pero sin echarles tanto choro. ¿Sí? O sea, te sientas, ¿sí? En definitiva tienes que hacer un alto, una pausa, es a ver qué está ocurriendo con mi organización y hacia dónde la quiero llevar. Otra cosa que quería preguntarte es, todos estos equipos de trabajo, normalmente en la mayoría de equipos de trabajo hay un líder. ¿Cómo es el líder masoquista? El líder masoquista tiene estos 3 patrones que te dije al inicio muy marcados. Entonces, de alguna manera, no deja de lanzarle proyectos al equipo. Entonces, muchas veces puede ser un líder que no es en sí mismo, mujer, hombre, lo que sea, no pone filtro. No se vuelve, yo siento que muchas veces el rol del líder es ser ese amortiguador, ¿no? Entre las demandas de la organización, las necesidades del cliente. Entonces, si el líder no se vuelve ese amortiguador y pasa todo porque lo pide dirección, porque lo pide el CEO, porque lo que sea, entonces no está siendo consciente de los recursos y capacidades del equipo. Totalmente. Entonces es un líder que no pregunta, que monologa, que baja instrucciones, que pregunta si tienen dudas, que es la peor pregunta que puedes hacer, y que cuando hay silencio se queda con el silencio. Okay. Si el equipo no dice nada, asume que es porque no tienen ideas, asume que es porque están de acuerdo. Entonces, si el líder no provoca conversaciones, sería la primera persona que podría ser un gran anfitrión de conversaciones, el equipo difícilmente les provoque por sí mismo, porque ya tienen como una especie de microcultura donde quien lidera el equipo tiene una presencia muy fuerte para mostrar y dar ejemplo de cultura, ¿no? de cómo va a ser nuestra interacción. Entonces, sí es importante esto de, si el líder es acelerado, el equipo no puede ni seguirlo. O sea, lo que estás haciendo es detonando el estrés en el equipo. Tú mismo provocas lo que sabes
qué es lo que no quisieras que suceda. Claro. Algo que para mí creo que es importante en este podcast, o una pregunta obligada dentro de este podcast, es, para ti, ¿qué es despertar la mente? Para mí despertar la mente en este contexto, Claro. sería darnos cuenta del masoquismo que nosotros mismos provocamos en nosotros y en los demás. Ok. Para cerrar, ¿qué es el liderazgo elefante? Bueno. Bueno, tú sabes que desde lo invisible tenemos este personaje. Primero cuéntanos qué es Desde lo Invisible. Desde lo invisible es la consultora que tengo con mi socia hermana Roble Naya y con otros colegas con los que trabajamos y compartimos proyectos, ¿no? Y para nosotros el tema del liderazgo es algo que nos apasiona, y especialmente el liderazgo participativo, de colaboración. Hoy también estamos explorando el liderazgo de colaboración creativa, que es como un pasito más de la colaboración. Y encontramos en los elefantes un gran modelo de liderazgo. Y entonces el liderazgo de los elefantes en las manadas está vinculado con las elefantas. Así es naturalmente, la que va liderando la manada, la mentora, la líder de la manada es la elefanta más vieja, con más seniority. Pero además de eso, que no significa que sea un tema de género, sino más bien es abrazar esas características que tienen que ver con un liderazgo compasivo, un liderazgo solidario, presente, muy leal, que prepara a la generación que sigue. Decimos que los elefantes tienen una escucha muy particular, bueno, sus grandes orejas son muy representativas de la escucha, ¿no? Y ellos tienen una capacidad de sentir el ecosistema en el que están y darse cuenta si van por un camino que los lleva a una fuente de agua, de naturaleza, de comida, y perciben el peligro por su escucha como muy sistémica, y entre manadas también se comunican por los sonidos de sus grandes patas. Entonces creemos que es un muy buen ejemplo de liderazgo, y por eso lo abrazamos desde lo invisible y esa sutileza de poder que tiene ese tipo de liderazgo. ¿Dónde te pueden encontrar, Gaba? Pues estoy en redes estamos como Desde lo Invisible, tanto en nuestro sitio web, desdeloinvisible.com, en LinkedIn tenemos también la página Desde lo Invisible, también en Instagram, y si no, me buscan también como en mis perfiles personales, como Gaba Carrique o Gabriela Carrique. Ok. Pues te agradezco muchísimo el tiempo y esta plática acerca del masoquismo, que de repente es una práctica que a algunos les gusta, a otros no, pero llevarla al ámbito laboral y en un equipo y 24/7 nos puede volver histéricos. Bueno, pues por mi parte es todo, te agradezco. Y ya saben, si te gustó el programa, si encontraste algo de valor, escríbanos, suscríbete, comenta y comparte. No sabes a quién le pueda llegar esto y le apoya a despertar la mente. Mi nombre es Miguel García, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.